Antes de empezar, quiero decirles que voy a tratar de segregar la mayor cantidad de unidades de objetividad que mi cuerpo es capaz de hacer. Pero esto es un video hecho por un hincha de Boca y es imposible que me saque el hincha de Boca de adentro más allá de que haga todos mis esfuerzos. Así que cualquier desliz, cualquier momento en el que esto se note o cualquier momento en el que esto impida que la objetividad sea lo primordial, les pido disculpas. Ahora sí, vamos con lo que nos metimos en este video y es ¿por qué sí? Miguel Ángel Russo tiene que quedarse en Boca y ¿por qué no? Miguel Ángel Russo tiene que quedarse en Boca. Vamos a hacer una reflexión lo más completa posible para que vos mismo saques conclusiones, puedas agregar argumentos, puedas cuestionar argumentos y puedas tener un espacio en donde no estén gritándose entre sí, en donde la gente no hable por hablar, en el que realmente se expongan todas las razones por las que la actualidad de Boca es tan compleja. Porque sí, para mí no es una decisión fácil, al contrario, es bastante complicada. Quiero avisar que este video posiblemente carezca de cualquier tipo de edición, tómenlo como una especie de editorial o de mini fragmento de una columna de radio en la que simplemente voy a hablar. Así que bueno, te recomiendo que te pongas el agua para el mate o que pongas pausa en este punto, te prepares algo para comer o que te pongas a hacer algo y que ahí sí, pongas play y te lo pongas de fondo. Porque más allá de verme expresar mi cara y mis manos mientras hablo, no va a haber otra cosa que eso. Miguel Ángel Russo. Creo que hay que descartar desde el principio el hecho de que él tenga algún tipo de relevancia histórica en Boca y o que esa relevancia le juega a favor. Quiero decir, si alguien viene a decir que porque ganó la Libertadores o porque es un tipo querido no se tiene que ir, ese argumento a mi parecer no es válido. ¿Por qué? Porque eso puede ser algo que a algún hincha le pueda dar un poco de pena o que le tenga un poco de respeto. Pero no me parece un momento para tomar decisiones por razones que son extra deportivas y que son extra de lo que nos importa en este punto, que es lo futbolístico, las decisiones que se tienen que tomar, lo institucional. Por ende, si alguien pone como argumento el hecho de que el tipo es querido, no me parece válido y a mí no me importa. Voy a analizar a Russo por sus cualidades en sí mismas, no por el hecho de lo que sea, lo que haya sido o lo que puede ser en Boca por su nombre y su apellido. Primero voy a empezar con algo que me parece importante y es el hecho de que nunca, o al menos casi nunca, es algo bueno echar a un técnico a los 11 partidos de que empezó. Cualquier equipo serio o que intenta tener un proyecto a futuro o que intenta tener objetivos ambiciosos contrata técnicos con la certeza de que la razón por la que los contrató, los proyectos presentados en un comienzo o las características del DT tienden a tener una potencialidad de tener buen camino a largo plazo. Esto quiere decir que si contrataron a Russo es porque confían en él. Y si lo echan cuando pierda el próximo partido o al perder dos partidos más, sería la simple demostración de que no hay ningún tipo de proyecto. Por ende, nunca es algo bueno echar a un técnico que recién llega. Más allá de que sea viejo, más allá de que sea nuevo, más allá de que tenga 1000 partidos perdidos. Siempre hay que entender de que las cosas positivas que tiene Russo están ahí todavía y pueden aparecer todavía y que todavía no pasó tanto tiempo como para que estemos seguros de que no van a aparecer. Digamos que debutó en un torneo rarísimo, único en la historia hasta ahora y donde no hizo las cosas tan mal. Y después en la Liga Argentina, una liga muy complicada, bueno, obviamente los resultados y los rendimientos no han aparecido, pero habrá jugado cuántos. Una cantidad de partidos que a mi parecer todavía es demasiado pequeña como para decir, listo, ya hemos visto todo. Ahora, si Russo estaría en esta misma situación, pero hubiese arrancado en mitad año pasado o hace más tiempo, este momento sería quizás suficiente como para decir que no hay debate. Pero justamente este video está así, de hecho, porque es una situación extraña. Porque si bien yo soy el primero que va a decir que cualquier técnico que está hace menos de 20 partidos nunca lo podés echar, este caso particularmente no es tan parecido a la mayoría de casos. O sea, de que yo, el mayor defensor de técnicos, cuando están empezando, y que hasta puede aguantar un técnico por tiempo indefinido, en este caso creo que no es tan claro eso. No creo que sea tan fácil decir, bueno, obviamente estar así empezando, tiene que seguir, tiene que seguir. No, no creo que sea tan fácil. Pero hay que tomar en cuenta de que es probable de que si hay tiempo, las cosas mejoren. De hecho, lo más probable es que si hay tiempo, las cosas mejoren. Porque siempre que haya más tiempo, va a haber más experiencias, va a haber más pruebas y por ende las cosas tienden a mejorar.
No creo que las cosas vayan a peor de ahora en más. No quiere decir que a partir del próximo partido las cosas mejoren, sino que tenderían a mejorar a futuro. Ahora, ¿es lo más seguro confiar en esa tendencia? ¿Qué tanto va a mejorar? Es una pregunta válida también. ¿Y qué tanto podría mejorar y o empeorar si hacemos un cambio drástico en los próximos partidos? ¿Qué tiene Russo para aportar? Si confiamos en él y decimos, ok, se queda, vamos a darle la oportunidad a que termine el año, ¿qué es lo que él nos puede dar como equipo? Bueno, para empezar, experiencia. Experiencia es algo que es raro en este momento pedir para Boca porque ¿en dónde va a poder aplicar su experiencia? Si no juega copas internacionales, si no juega Copa Argentina, si no tiene que hacer una gran rotación de plantel porque juega un solo torneo. Por ende, todo se deduce a salir campeones de la liga. Se podría decir que aunque Boca tenga un recorrido un poco feo en la fase de liga, si de repente se clasifica, a partir de los playoffs, la experiencia de Russo puede ser un punto clave. Tanto en San Lorenzo, en Rosario Central o en Boca mismo, ya sea en su primera etapa o en su segunda etapa, siempre demostró ser un tipo que en los partidos importantes hace planteamientos interesantes. Mismo para mí, así lo hizo en el Mundial de Clubes, en partidos muy complicados, contra equipos que nunca se enfrenta a Boca, y más allá de que tuvo una muy mala performance en el último partido, sí en los partidos más destellantes o relevantes, para mí hizo las cosas bastante bien. De esta manera, si Boca se quiere poner un técnico que sepa jugar esos partidos, Russo lo es. Y eso me parece un gran punto, porque dependiendo quién llegue, hay que ver si tiene tanta experiencia como él para este tipo de partidos. Ahora, ¿le alcanzaría Boca a este Boca con esa experiencia y con esta situación actual para salir campeón? No lo sé. Realmente es muy complicado. Si San Lorenzo con el plantel que tiene llegó a la semifinal, a priori Boca tendría que poder salir campeón con Russo, aunque no tenga un recorrido tan sólido en la fase de liga. Pero bueno, esto es pura especulación. Pero es innegable que la experiencia que tiene para ese tipo de partidos es buena. Ahora, lo que entre comillas le juega en contra es que si esto bueno que tiene Russo o es lo mejor que tiene Russo va a aparecer recién cuando estemos clasificados a los playoffs, bueno, alguno podría decir, ¿y qué pasa si no clasificamos a los playoffs? ¿O qué pasa si clasificamos a los playoffs pero raspando y eso nos termina provocando no clasificar a la Libertadores y después perdemos el semis? Entonces es como una apuesta, entre comillas, arriesgada a ese aspecto que tiene Russo. ¿Qué otro aspecto positivo tiene Russo? A mi parecer, la solidez que suelen mostrar sus equipos. O sea, desde un punto de vista defensivo, Boca podría ser un buen equipo. O al menos tendería a serlo si analizamos el Boca de Russo de la última etapa, o el San Lorenzo de Russo, o hasta el Central de Russo. Esto es algo que no es no menor. Creo que por lo general los técnicos se caracterizan más por que lo que los define es su estilo de cómo atacan, de cómo tienen la pelota. Y más en los equipos grandes suele pasar que en este caso es más todavía eso. Cómo forman, qué tipo de extremos usan, si usan extremos, si usan doble punta, qué tipo de mediocampistas usan, cómo varían las diferentes características, suele ser lo que los define. Después la manera de defender suele ser entre comillas secundaria, y digo entre comillas porque no es secundaria de verdad, pero sí pasa en un segundo plano, porque se supondría que Boca debería ser un equipo que sea protagonista, o al menos eso es lo que la gente quiere, lo que la gente pide, y lo que Boca hasta parecería que en los últimos tiempos, por los contratos que ha tenido en los técnicos, es lo que apuntaba. Tanto con Martínez como con Gago, se suponía que eran técnicos que querían ser protagonistas. Este es un giro hacia una oferta más segura. El problema es, hasta ahora Boca demostró esa solidez. Yo considero que no, pero al mismo tiempo tampoco considero que sea un no tan rotundo. Me parece que este tipo de cosas que tienen que ver con el orden no son cosas que se demuestren tan rápidamente. Porque además, como Boca por lo general juega siendo el que tiene la responsabilidad, nunca puede afianzarse verdaderamente como un equipo duro de roer. Porque, por ejemplo, aunque Boca quizás si va 1-0 arriba, hipotéticamente hablando, pueda replegarse y ser un gran equipo defensivo, si nunca se puede poner 1-0 arriba y le cuesta ponerse en ventaja y tiene que jugar los partidos, entre comillas, adelantado en la cancha, toda esa solidez que podría mostrar nunca va a poder ponerse en el contexto para demostrarla. De este modo, la solidez para un equipo que no se la va a jugar a ser siempre defensivo es medio un arma de doble filo. Porque ¿cuándo vas a usar esa característica que tengas? Prácticamente nunca. O sea, o Boca dice, ya está, vamos a hacer un equipo súper defensivo, sin importar qué cancha estemos, sin importar el rival. O Boca dice, vamos a tratar de proponer. El tema es que si Boca quiere tratar de proponer, ¿Russo es el técnico para proponer? Y es el problema. ¿Qué es lo que quiere hacer Boca?
Porque yo supongo que Russo, si le das la posibilidad, ni siquiera él en este equipo va a querer hacer lo que hacía en San Lorenzo. Va a ser algo más mixto. Pero, ¿es mejor el Russo de San Lorenzo bien orientado a ser un equipo más rocoso o un Russo más mixto? Yo personalmente me quedo con el San Lorenzo. O sea que si ahora mismo me decís, vamos a hacer lo mismo que el San Lorenzo, no me parece mal que se quede Russo en algún sentido. Capaz que a vos no te gusta ese estilo. Pero a mí eso me da igual cuál sea el estilo que tenga Boca. Al menos a mí me parece que no es lo importante el estilo, sino cómo se ejecute. Pero no creo que lo haga. Creo que no le daría la espalda a un técnico para ir a Boca y defenderse en la Bombonera, por ejemplo. Y si bien para mí no estaría mal, no es que como hincha lo estoy diciendo, ¿eh? Para mí no está mal que los equipos jueguen como el técnico quiere sin importar cuál sea la estrategia. Siento de que es algo que no va a pasar porque no se va a animar Russo, porque no lo va a permitir ningún clase de dirigente que esté a cargo de Russo o que le indique a Russo algo, y tampoco a la gente le va a gustar y por ende lo va a poder plasmar. Por ende, todo el lado de la solidez que tiene Boca, que podría tener entre comillas, se podría expresar solamente en partidos donde la excusa sea suficiente. Esto quiere decir cuando juguemos contra Racing, contra River, o si Boca jugaría una Copa Internacional. O sea que muy a futuro, en la Libertadores 2026, si Boca clasifica, un Russo contra un equipo brasilero en el que Boca sí puede replegarse y no pasa nada porque la gente va a entender de que es un equipo brasilero, ahí recién se podría ver esa solidez que Boca podría llegar a tener con Russo. No está mal tampoco pensar así, porque si Boca saca unos resultados medianamente mejores y logra con la ventaja que sacó en la primera etapa de puntos, clasificarse a la Libertadores y aprovechar esas características de Russo, tanto de esa experiencia que se mezcla con su defensividad, es un técnico que es interesante para poder competir en una Copa Internacional. El tema es que da la impresión de que no es un camino que parezca estar demasiado sólido. Digamos, si bien es cierto que las dos cosas que dije son características que el Russo las tiene y hace muy poco tiempo las siguió demostrando como director técnico, es como un poco a contramano de lo que venía sucediendo. No tiene mucho sentido que ahora Boca decida apostar por un técnico que a nivel futbolístico, con la pelota y en lo que significa circulación de juego, capacidad de creación de oportunidades, no es tan capaz y que de repente lo que Boca tiene que aspirar es a lograr sumar la cantidad de puntos necesaria y aspirar a que cuando puedas jugar como Russo sabe jugar, puedas ahí potenciarte. Da la impresión de que es como que tienen que salir demasiadas cosas bien, que hasta ahora están saliendo todas mal, para que algún día ese potencial de Russo pueda haberse explotado. Entonces, es como una especie de, sí, tiene esto, pero Boca va a poder aprovechar eso en algún momento. Hasta ahora no lo pudo aprovechar, al menos lo pudo aprovechar solamente en el Mundial de Clubes, pero ¿cuál va a ser la próxima vez que Boca juegue contra un equipo equivalente a esos partidos? Playoff, que falta todavía, el año que viene. Entonces, como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las cosas positivas son raras de medir. Cuestiones negativas. Bueno, acá es algo medio subjetivo decirlo, pero por un lado creo que es negativo que sea tan diferente a lo que proponían los técnicos anteriores de Boca. Se supone, y yo creo que es así, que Boca últimamente buscaba un camino, entre comillas, un poco diferente al que es de jugar a lo Boca. Los contratos de los técnicos siempre fueron apuntando a otra cosa y los jugadores que llegaron también, con centrales que juegan bien desde atrás, con un mediocampo creativo, con una intención propositiva. Y los técnicos, al menos, si bien duraban poco tiempo, cambiaban por otros que eran parecidos, lo que daba una pequeña sensación de proyecto. Ahora, que venga Russo es como vino porque es ruso. Si cualquier otro técnico que no era ruso llegaba y jugaba como ruso, no tendría ningún sentido. O sea, literalmente ningún técnico con el estilo de Russo que no sea un estilo, que no sea un tipo querido en Boca hubiese llegado a Boca en este contexto. Porque es totalmente a contramano. Cualquier clase de fichaje que existe en los últimos tiempos era para técnicos que no son como Russo. Russo tiene que adaptarse a un plantel que estaba acostumbrado a jugar completamente diferente, que tiene jugadores de características completamente diferentes a las que ponele que Russo podría querer o que podrías aspirar a querer, y de la nada. Entonces es como, da la sensación de que es como una herramienta que esté usada en un contexto antinatural. Algo obvio es la actualidad. Boca jugó pocos partidos, como dije en un principio, pero no fueron buenos.
Y no solamente no fueron buenos, sino de que siempre se genera la misma sensación de literalmente nada. De ese Boca de ruso de hace unos años que tenía mucho la pelota, pero que nada hacía con ella. De que es como que hasta preferiría que el rival se le juegue igual siempre para poder tener un poco más de espacio. Que cuando le dan la pelota, o cuando Boca tiene la oportunidad de pensar y hacer, es la peor situación posible para Boca. Que no es que esto le pase solamente a Boca, pero es que a Boca le viene pasando mucho tiempo consecutivo y quizás le dejó de pasar un poco con Gago en algún momento, le dejó de pasar quizás por un poquito más tiempo con Martínez, pero es lo que Boca siempre se siente que le pasa. Que tiene mejores jugadores que la mayoría de equipos de fútbol argentino, pero que los demás equipos de fútbol argentino, los que juegan defensivamente, lo hacen así y les sale bien porque es su estilo, y los que juegan más ofensivamente lo hacen mejor que Boca aunque tengan menos recursos. Y es como que hay una situación en la que Boca parece que es el peor equipo de todos. Porque si analizamos lo que gasta, los nombres que tiene, hasta el talento que tienen individualmente los jugadores de Boca y el nivel que da, en proporción, hay que ver qué equipo es peor que Boca. Porque capaz que Boca es mejor que Sarmiento. Pero si uno analiza lo que tiene Sarmiento, cuánto gasta, qué tiene, hace que Boca parezca siempre el peor equipo. Y el peor equipo encima por doble razón. Por este tema de la diferencia de potencialidad y porque está en un punto medio en el que nunca se entiende bien qué es lo que va a querer hacer. No es lo suficiente bueno para tener la pelota. Tampoco es tan malo como para perder todos los partidos. Se queda en un punto medio en el que no es que viene mal de ser derrota como le pasaba a San Martín de San Juan. Pero hasta San Martín de San Juan siento que se entiende lo que juega y que podrían estar conformes de alguna manera los hinchas por cómo juega en cuanto a que tenga un estilo. Y en Boca no. Hasta los equipos peores tienen lo que Boca no tiene. Y eso es rarísimo. Y bueno, Russo es un técnico que no es particularmente un tipo que despliega una identidad tan clara. Y creo que Boca está en un momento en el que, en cierto aspecto, necesita un tipo que sea un fundamentalista y que, sea como sea, hasta por errores o por lo que sea tan notorio su estilo, sea tan notorio lo que despliega, que sea innegable que está haciendo algo nuevo. Esto con Russo no va a pasar porque es un técnico bastante pragmático y que las cosas que hace son bastante típicas y clásicas. Y por ende es complicado, al menos para los hinchas y para la gente, entre comillas, público general, poder identificar diferencias. Y si llega un nuevo técnico y vos no puedes identificar diferencias claramente, la sensación es la de ¿y para qué se fue Gago? Si lo que está pasando ahora es incluso peor. Y no hay evolución en partido a partido. Y es verdad. No se estuvo querido Gago. Si la opción era Russo, da la impresión de que no era la opción eliminar a Gago. Pero, bueno, eso es otro tema y no es el momento de hablarlo. Por último, ¿por qué se tiene que ir Russo? ¿Cuándo? Y la realidad es que hay un gran problema con esto, porque si Boca le gana a Racing ahora, Russo se queda, y si pierde se va, y no importa si es Racing ahora. Suponle que sea, si Russo llega a quedar eliminado en playoff, o queda eliminado en la fase de grupos, ahí se va recién. ¿Y cuándo se tiene que ir Russo, en el peor de los casos? ¿En qué momento? Y la conclusión es un poco como que si se tiene que ir ahora. Y si no se tiene que ir, no se tiene que ir nunca. Porque si vos lo bancás y lo vas a echar igual a fin de año, no tiene sentido. O sea, es como... Prefiero que venga un tipo ahora, que le vaya mal, pero que se quede el año que viene y que haya tenido toda una experiencia este último tramo, a que se quede Russo, le vaya mal y que recién arranque uno nuevo el año que viene. Ahora, si Russo le va bien, se supone que se va a quedar y que bla 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 bla. Ese es el punto del debate. Esa es la razón. ¿Solamente se puede quedar Russo? Y esto es literalmente. Solamente se puede quedar Russo de dos maneras. Una es que aunque le vaya todo mal, se queda el año que viene. Cosa que aunque sea un tipo grande, aunque sea un tipo que no les guste a muchos, Riquelme diga, es mi hombre. Y va a ser el único al que lo voy a bancar aunque pierda. Porque yo lo quiero, porque me fue bien con él, bla, bla, no importa las razones. Si lo va a bancar hasta el año que viene, e inclusive durante todo el año que viene, digo, bueno, está bien. Ya sea porque lo quiere o por las razones que sean, si lo va a bancar, que se quede todo lo que quiera. Porque al final de cuentas, siempre va a ser bueno que Boca tenga un técnico por 2 años seguidos o por un año completo. Es algo que no viene pasando hace mucho tiempo, y sea con quien pase,
tampoco me parece que Russo sea un técnico incapacitado. O sea, tiene características que juegan en contra, pero me parece bien. La otra razón por la que podría quedarse es si se le va bien. Que es la razón que parecería menos probable. No parecería que a Boca le vaya a ir bien. O sea, bien hay que ver qué es lo que le vaya bien a Boca. Boca no parecería que vaya a salir campeón con Russo. Y si la dirigencia en este momento tiene en la cabeza, si sale campeón se queda, si no sale campeón no se queda, me parece una mala decisión dejarlo ahora. Porque no creo que salga campeón. Ahora, si la dirigencia piensa, si clasifica a la Libertadores se queda, pero si no clasifica no se queda, ese sería el punto intermedio en el que yo digo, está complicada la cosa, porque no sé qué pensar. No sé si Russo le va a alcanzar para clasificarse a la Libertadores, pero tampoco estoy seguro de que no le alcance. No es tan complicado. Boca tiene un colchón de puntos que le permite, sin hacer grandes cosas, clasificarse. Entonces, en ese caso me parece que es una opción intermedia. Ahora, definitivamente, Russo no se puede ir a mitad de camino. Si Russo se va a ir a mitad de camino y la posibilidad está de que se haya a mitad de camino, se tiene que ir ahora mismo. No tiene sentido perder más tiempo con él. Si al final de cuentas la confianza que tiene en él es tan poca de que si pierde contra Racing o si pierde contra River, si pierde en playoff lo van a sacar, si, o sea, si no llega lo van a sacar, ¿para qué lo dejas? Si sabes que depende de que se quede de que gane todo y no va a ganar todo. Por ende, Russo tiene que quedar si la confianza que tiene en él es suprema, superlativa. Caso contrario, hoy se tiene que ir. Porque es contrario a las ideas que tenían técnicos anteriores. Porque no ha demostrado grandes cosas. Porque sus características no son buenas para este momento de Boca. Que Boca necesita potenciar su juego, mejorar sus individualidades. Russo no creo que pueda hacer eso. Russo te sirve. Yo creo que si Russo Riquelme lo contrataba para el Mundial de Clubes como un técnico excelente en los planteamientos, experimentado, pero era obvio que lo iba a sacar después, ese me pareció una decisión súper interesante. No que más un técnico nuevo, contratás un técnico que quiera el equipo y que pueda hacer ese trabajo sucio, y al mismo tiempo puedes dejar una buena imagen, que creo que Boca lo estuvo cerca de hacerlo en los dos primeros partidos. Si era la idea de Riquelme solamente Mundial de Clubes como un parche, era para mí una idea súper inteligente. Ahora, si se está quedando, que se quede para siempre. O sea, entre comillas, ¿no? Que se quede un largo rato. Confíen en él de verdad. Pero si pierde contra Racing Boca y pierde feo y se va, ¿para qué lo dejaron después del Mundial? ¿Qué cosa? ¿Le iban a dejar solamente si le iba bien automáticamente? Si te haces 8 o 9 partidos rusos, 10 11, no importa, se hace poco. La decisión no es fácil. Hay muchas aristas, hay muchos pensamientos, hay muchas razones y hay muchas cosas que son positivas y negativas. Me parece injusto, en cierto aspecto, que en este caso sea posible ser un técnico tan rápido, cuando por lo general yo suelo decir que no es tan factible. Pero esto dependerá siempre de lo que la dirigencia piense. No depende de lo que pienses vos, no depende de tus argumentos. Depende de cómo tus argumentos se alineen con lo que piensa la dirigencia. Porque vos puedes decir, Russo tiene que ir ahora. Y me parece que puedes tener argumentos para eso. Pero si la dirigencia confía en él y verdaderamente lo van a dar mucho tiempo para trabajar, ¿qué me decís de que Boca tenga un técnico, exactamente el mismo técnico por 2 años seguidos? Y si ese es Russo, ¿qué opinarías? Ok, capaz que no es el mejor candidato, pero ¿hace cuánto tiempo Boca necesita esto? Y si esta es la posibilidad, ¿no hay que bancarlo para que justamente sea más fácil que se dé esa posibilidad? El próximo técnico que venga, no importa quién, el que sea, ¿va a tener la misma confianza de la dirigencia que tiene ahora Russo o para que pueda ya quedarse tanto tiempo? Russo capaz que es un buen candidato para cortar la larga racha de técnicos que se van rápido porque es un técnico que para la dirigencia puede ser más confiable. Si es así el caso, la oportunidad de Boca la tiene que aprovechar y más allá de lo que pasa en el medio, Boca tiene que, como todo, tratar de bancarlo, porque si no se va a ir. Si la gente no lo banca, se va a ir. Esto es otra cosa, pero bueno. No sé, ¿qué opinas? Obviamente este video no deja una conclusión clara. A mí Russo no me gusta y para mí la decisión correcta sería echarlo ahora. Hoy. Que venga uno nuevo y que ese técnico, sea quien sea el que sea el heredero, el que tenga confianza muy, muy a largo plazo. No confío en Russo a largo plazo, no me parece una buena decisión. Pero, si no hay ningún otro técnico que sea igual que él en cuanto a lo que confían en él, que se quede.
Pero yo no creo que sea así que sí pienso que tiene que irse. Ahora, aunque le vaya bien con Racing, aunque le vaya bien 2 partidos, tiene que irse. Cuando aparezca un candidato mejor, no importa cómo le está yendo en ese momento, se tiene que ir. Y si Russo quiere a Boca, conociendo sus limitaciones y conoce el técnico que llega y es bueno, debería concordarlo. Debería estar de acuerdo con que así dar un paso al costado. Porque siento que es un tipo que es inteligente y que quiere el club. ¿Qué opinas? ¿Qué tendría que hacer Boca? ¿Tendría que echarlo ahora? ¿Tendría que esperar un par de partidos? ¿Qué opinas de mi reflexión? ¿Estás de acuerdo con alguna cosa? ¿En contra de otra? Espero tu comentario. ¡Adiós!